segundo, no sé por qué no puedo. Ok, entonces lo que vamos a hablar hoy básicamente es ya la última, casi la última parte del programa, que, que es importante porque, o sea, nosotros todo este tiempo estuvimos hablando básicamente de cuáles son las diferentes características de la violencia, qué se puede hacer, siempre hablando con respecto a la víctima, o sea, como que del contacto directo de una persona con las víctimas. Pero bueno, me parece que todas ya a esta altura estamos de acuerdo de que lamentablemente hay todo lo que nosotros podamos hacer directamente junto con la víctima o para la víctima es limitado, como que podemos empezar a hacer o no sé qué, no sé cuánto, pero muchas veces la situación va a dar de que tenemos que tratar de comunicarnos o con profesionales o con autoridades, ¿ok? Y va siendo mucho, depende del caso y también de los niveles de violencia o los niveles de peligro en la cual esté la mujer. Entonces, yo les quería contar un poquito, por lo menos acá en Israel, que también se basa mucho en los modelos americanos y en los modelos europeos, de cómo por lo general se trata, qué es lo que pasa, por ejemplo, es como llevarlos un poquito a hacer un tour detrás del telón de qué es lo que pasa, por ejemplo, en los centros especializados para la violencia familiar, cómo se ve, qué pasa con una persona cuando llega, una mujer cuando llega. Y después, como dijo Male, les vamos a contar un poco qué es lo que pasa en Coli ya cuando alguien llama, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo qué funciona después? O sea, todas las tuerquitas, tipo todos los mecanismos, qué es lo que se va moviendo y por última también, qué hacer en casos que son realmente de urgencia, ¿ok? Que por ejemplo, llamar una línea a lo mejor no es suficiente. Ok, entonces vamos a subir ahora un segundo la presentación. Ok. em, acá está. Ok, listo. ¿Todos la ven? Perdón, Ayala, quería aprovechar para decir que la persona que va a contar un poco cómo trabaja la línea es justamente la coordinadora de la línea telefónica. Como muchas deben saber, la línea trabaja los lunes, martes y jueves y en este momento están en guardia y están recibiendo llamados. Por eso en este momento no está, pero apenas pueda conectarse para poder contar un poco cómo trabaja la línea, se va a conectar. Wow, bueno, entonces justamente, no sé si decir Baruch Hashem, Baruch Hashem que está la línea, Baruch Hashem que la gente puede recibir ayuda, pero bueno, siempre igual es difícil cuando uno sabe de que hay más y más casos que suceden todo el tiempo. Bueno, como ustedes ven acá, lo que yo hice acá es un pequeño resumen de los diferentes tipos de tratamientos más que nada clínicos, ¿ok? O sea, ¿cuáles son los procesos clínicos que pasa por lo general una mujer o una pareja que llegan a recibir ayuda psicológica dentro de un marco de violencia familiar? Entonces, por lo general, va a depender mucho si vienen los dos como pareja, ¿ok? O si viene solamente, por ejemplo, la mujer. Pero igual, dentro de todos los casos, el primer paso siempre es hacer un diagnóstico y una evaluación. ¿Qué significa un diagnóstico y una evaluación? Se sientan o con la pareja, por lo general, acá en Israel, la pareja no se sienta junta, nunca, desde el principio hasta el final casi. Siempre va a ser por separado, ¿ok? Por razones obvias, que seguramente que si estamos en un caso de violencia, ella va a tener miedo de decir exactamente qué es lo que está pasando. Hay una cuestión también como de poder abrirse, una cuestión de también la seguridad de la mujer. O sea que lo primero y también por una cuestión justamente de seguridad. O sea que primero lo que se hace es un diagnóstico de la situación y una evaluación de lo que se llama peligro. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico y la evaluación va a ser por lo general diferente si la mujer llegó, por ejemplo, a la policía o si llegó lo que se llama a un centro de emergencia, que no es la policía, pero hay centros de emergencias que son de 24 horas abiertos, ¿ok? Y que la mujer incluso se puede quedar hasta 72 horas, que no es un shelter. ¿Cómo se dice un shelter? Un miklat. Em, ya me vuelve la palabra. Un refugio. Eso, no es un refugio. Un refugio es algo permanente, ¿ok?
Pero acá hay centros, por ejemplo, que son hasta 72 horas que la mujer puede llegar sin aviso, ¿ok? Golpea la puerta y se la recibe a ella con los hijos. Tienen como, es como rotatorio, ¿ok? Y se le da como un espacio seguro a la mujer con sus hijos para pensar, ok, ¿qué es lo que hago ahora? Por ejemplo, ok, si llamo a la policía, si me voy a otro país, no sé, todo lo que tengan que, que pensar. Hay abogados, o sea, funciona como un mini refugio, pero de vuelta, pero es limitado, ok. Entonces, o se va a los servicios sociales, acá en Israel también, a lo que se llama el centro de Shlom HaMishpacha, de la paz en el hogar. Se le pone así justamente para que no sea con connotación negativa. No se le pone de violencia familiar, sino se le como la paz en el hogar o de la armonía en el hogar. Y también ahí las trabajadoras sociales van a hacer lo que se llama un primer diagnóstico y evaluación de la situación. Obviamente de que esos lugares, este centro específico de los servicios sociales, no es para un caso de emergencia. Los casos de emergencias se van o al rotativo de 72 horas o directamente se va al permanente, al refugio permanente, que la policía lleva a la mujer ahí. Depende de los casos, ¿ok? Pueden ser incluso en la mitad de la noche, pero lo primero siempre que se hace es, de vuelta, un diagnóstico también de cómo está la situación mental y emocional de la mujer y de los hijos, en caso de que hay hijos, que son chicos. El problema con los refugios es que los refugios acá, los niños mayores de 14 años no pueden entrar, no pueden ir. Es hasta niños de 14 años. Entonces, no importa, si tiene 10 hijos menores de 14 pueden ir todos, si es que hay lugar. Que muchas veces tampoco hay lugar. Acá en Israel hay solamente, ahora se abrió el tercer lugar religioso, pero hay en total 15, que dentro de los 15 solamente hay 3 que son para mujeres religiosas, judías religiosas. Entonces, de vuelta, muchas veces dependiendo, siempre se trata de acomodar a la mujer que sea, esté en un marco que sea más o menos compatible con su estilo de vida, ¿no? Para hacerle la vida un poco más fácil dentro de todo. Pero en casos de extrema emergencia, se lleva a donde haya lugar, donde sea en Israel. ¿Ok? Entonces, bueno, después de que se hace la evaluación del peligro y también del bienestar psíquico, emocional y médico, si hay niños golpeados, si no hay niños golpeados, ella también, por ejemplo, si es que ella necesita en este minuto atención urgente psiquiátrica o médica, se hace lo que se llama un primer mapeo como de la situación inicial. Em, y depende de vuelta, y depende de la situación y a dónde haya llegado, se trata de, de fortalecer el poder de buscar ayuda. Porque, por ejemplo, a lo mejor vino la policía y la mujer dice, yo no me voy a ir a un refugio, ¿ok? Pero la policía dice, bueno, pero es que vos estás en peligro, o sea, él ahora, no sé, va a estar detenido 24 horas o 48 horas, pero después a lo mejor va a salir y vos necesitas ayuda. Y hay muchas mujeres, lamentablemente, de que no quieren, no quieren ir a la policía, no quieren ir, por ejemplo, a hacer una denuncia o no quieren ir a los refugios, porque al fin y al cabo los refugios no son lugares cómodos, ¿tá? Cada refugio tiene modelos diferentes. Los modelos acá en Israel de los refugios es que, por ejemplo, hay una cocina que es compartida por todos y que todos los días, por rotación, cada mujer tiene que cocinar para todas las mujeres del refugio. Ponele que en cada refugio hay hasta 10 mujeres. Los refugios no son grandes, son como casitas, son casas, que cada pieza, en cada pieza está la mujer con sus hijos. Depende de la cantidad de hijos, se le puede dar otra pieza si es que hay lugar, pero son piezas chicas, no la vienen cuchetas, ¿ok? Eso sí, la reforma que hicieron en los últimos años es que cada mujer tenga su baño privado dentro de su pieza, cosa que antes no había. En Estados Unidos, por ejemplo, depende de la ciudad, depende de los refugios, es diferente. Los refugios, primero porque tienen más lugar físico que en Israel, ¿ok? Y también yo supongo que tienen a lo mejor más opciones económicas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, tienen, son como countries y son como, no sé, como, imagínense como una línea de, como un motel, viste que tenés como una línea que tienen diferentes cuartos como un hotel, pero no es como,
algunos son así, y que adentro tenés como un loft, un monoambiente, que tenés tu propia cocinita, que tenés tu cuarto y lo que sea, pero no es un cuarto separado. Es como, como si fuese un monoambiente con tu baño, pero ahí también te podés cocinar. En Israel, por ejemplo, no dejan que tener cocina dentro de las piezas porque no se confía en el estado emocional de las madres para empezar, porque quieren ver, por ejemplo, si realmente la mujer está comiendo o no y si los niños están comiendo o no. Entonces se hace más como las comidas comunitarias, porque además tienen miedo, por ejemplo, que la mujer, si a lo mejor está muy alterada, si a lo mejor se droga y no se sabe, nunca saben esas cosas al principio, por ejemplo, que deje el gas prendido sin querer, o que un niño toque el fuego y se queme, o que se le, no sé, caiga encima o hirviendo. Entonces, el Ministerio de Salud no permite que dentro de de estos lugares, de los refugios en Israel, haya ningún tipo de cosa que pueda llegar a ser un peligro inmediato para cualquier niño, ¿ok? O para el resto de las personas también que están ahí. Por ejemplo, si se dejó el gas prendido, si se dejó el fuego prendido, etcétera. Otra cosa, después de lo que se hace todo eso, de que se trata de fortalecer el poder de buscar ayuda, es muy importante, por ejemplo, acá en Israel se hace mucho de proporcionar información. O sea que la idea no es como que vengan las autoridades o que venga una trabajadora social y que le diga, esto es lo que vos tenés que hacer, sino que de vuelta, para fortalecer el poder de buscar ayuda y para crear también una sensación como de control, por así decirlo, en la vida de la mujer y darle también como ese espacio y ese respeto como ser humano, de proporcionar toda la información en lo que concierne a todo lo que se llama tipo su seguridad, la de sus hijos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, las diferentes opciones que tiene dentro de la comunidad y fuera de la comunidad donde viva, dentro de la ciudad donde viva. Por lo general, las mujeres que se van al final a refugios no pueden estar en un refugio dentro de su ciudad. Tienen que ir a un refugio fuera de su ciudad, así es. Tienen que dejar los teléfonos. Entonces, todo eso, algunas mujeres saben y escucharon, pero tienen información también como muchas veces entre muy negativa y muy y no es exacta muchas veces. Es como que piensan que a lo mejor es una cárcel, que le van a controlar todo, que no va a poder tener una vida. Entonces piensan que pasan de un infierno a otro. Y para eso me quedo en mi casa. Entonces, es muy importante, por ejemplo, proporcionar toda la información y darle a la mujer todas las opciones que existen según, de vuelta, el diagnóstico y la evaluación de su situación. Y al fin y al cabo hay que entender de que lamentablemente, o Baruch Hashem, ¿viste? Porque estas cosas uno en realidad nunca sabe, ella es una persona adulta y la decisión sobre su propia vida es de ella. No así con respecto a los menores de edad. Los menores de edad, si los servicios sociales entienden que los menores de edad sí están en peligro, inmediato o secundario por la violencia familiar, entonces ella puede elegir no irse a un refugio y quedarse en su casa con su marido violento, pero le van a sacar a los chicos. O sea, va a entrar la policía y se los va a llevar a lo que se llama un Miklat Herum en Israel, que sería como un refugio de emergencia para niños, para menores, que por lo general pueden ser entre un par de semanas hasta un par de meses, que se decide junto con un juez qué es lo que hacer con los niños. Se trata mucho de no llegar a eso, pero después hay niños que al final van a terminar yendo a lo mejor o a un internado, o depende de la situación, es lo que se llama omná, que no es adopción, no se da a los niños en adopción, sino que viven con una familia permanente, pero tienen contacto directo todo el tiempo y visitación directa con sus padres biológicos, por ejemplo. Si es que los padres en este minuto deciden que no los pueden criar porque ellos están tratando de rehacer su matrimonio, entonces los hijos, por ejemplo, pueden vivir en la casa o de algún familiar que los acepta o de alguien de la comunidad, y todo eso está controlado dentro de los servicios sociales. Bien, entonces, el tratamiento, para empezar, empieza siempre en el reconocimiento de la violencia, que esa es una parte que es muy difícil, ya sea para el hombre, pero también para la mujer. Muchas veces hay muchas mujeres que por miedo a las consecuencias
y el estigma también emocional. A lo mejor, si es que no llega al punto de una violencia física, que es una violencia muy evidente, entonces reconocimiento de la violencia es un punto muy, muy complicado, como por ejemplo, mujeres que viven con miedo de que si gastan 2 pesos más, no van a ver un peso hasta dentro de 2 meses más, que la violencia es emocional o es abuso verbal o abuso psicológico o abuso sexual o financiero, como dijimos. Entonces, el tipo de violencia no es lo que llama una violencia evidente, de vuelta, que no es que se te partió un hueso y lo ves en un X-ray, ¿ok? Entonces, pero que entiende que hay algo acá que está pasando que está mal, de vuelta, ya no estamos hablando de casos que son totalmente acúticos y de un nivel, por ejemplo, de peligro de vida inmediato, como que el tipo saca un cuchillo que la va a matar, ¿ok? Pero estamos hablando más, por ejemplo, de los casos que ustedes presentan, ¿ok? Em, Gritos, abuso verbal, tipo todo este tipo, por lo general que son casos que de vuelta, que la violencia no es inmediata y física, ¿ok? Entonces, por lo general, cuando se llega, por ejemplo, eh, a centros de atención, por ejemplo, como dijimos antes, que se va dentro de los servicios sociales, me está pasando esto, y quiero buscar ayuda, o se va a un terapeuta, ¿ok? La primera parte del tratamiento para ambos lados, que de vuelta ellos no van a ir juntos, va a ser el reconocimiento de la violencia. ¿Qué significa? De reconocer que lo que está pasando acá no es simplemente un malentendido, no es simplemente nos llevamos mal, sino que hay una dinámica violenta. Por lo general es la parte más difícil dentro del tratamiento. Las mujeres muchas veces muestran una resistencia sorprendente, y encuentran todo tipo de excusas y de explicaciones del por qué en verdad no era violento, pero que no era tan así y que a lo mejor es así. Hay mucha confusión. También muchas de ellas están también muy confundidas y no saben reconocer que esto es violencia porque vienen de casas violentas de la infancia, como son modelos y dinámicas que ya los conocen entre sus propios padres, por ejemplo, ¿ok? Y no saben de otra cosa. O, por ejemplo, en el caso de mujeres judío-religiosas, em, nunca tuvieron otro tipo de relaciones anteriormente antes de casarse, y no se habla del tema abiertamente. Entonces piensan que bueno, que tal, que es lo que le tocó, saben que no es un matrimonio feliz, no son tontas, que es difícil, pero no pueden, no tienen la capacidad de reconocer que esto es algo violento, como que el hecho de ser violento es como que lo hace algo tremendamente grave y fatalista y se asustan. Entonces, es muy complicado. Lo mismo, por ejemplo, obviamente con el hombre, de reconocer de que acá no es simplemente un malentendido o que ella es hipersensible, de que él pueda también reconocer de que hay una diferencia entre tenemos malos entendidos o nos llevamos mal o no estamos de acuerdo o lo que sea en la pose de todo el tiempo buscar tener el control dentro de la relación y hacer todo tipo de actos que son abusivos para mantener el control dentro de la relación. Em, Ahí de vuelta volvemos a la parte de la ayuda a protegerla a ella y a sus hijos, o sea, como que de vuelta estamos en el punto en la cual si no estamos hablando de una mujer que él le pegó o que está su vida corre peligro inmediato físico, ¿ok? Una vez reconocido o que se trata de reconocer de que acá hay algo de violencia, por lo general ellas van a decir, bueno, pero es que no me va a matar. Entonces, la pregunta es, incluso que no la va a matar físicamente, ¿qué es lo que va a pasar con ella psicológicamente si sigue dentro de esta dinámica? ¿Y qué es lo que le va a pasar a sus hijos? O sea, como que volvemos a la ayuda a protegerla a ellos, a sus hijos, pero ya desde un nivel diferente, ¿ok? Porque el primer nivel que dijimos antes, que es el más claro, es cuando la violencia es física y es peligro de vida inmediata. ¿Ok? Pero cuando no es el caso, que la mayoría de los casos no son esos, acá en Israel por lo menos, y más en el mundo religioso, no significa de que no haya un peligro em, psicológico o emocional inmediato con ella y con sus hijos, ¿ok? Y que todo esto no la esté afectando. Pero entonces, de vuelta, y muchas veces incluso que el caso no sea de peligro físico inmediato, pero que la dinámica, perdón, es tan tóxica
que se va a recomendar a la mujer sí salir a un refugio, incluso que no tenga peligro de vida inmediato físico que él la puede matar. ¿Por qué? Porque ponele de que si estamos hablando de una mujer, de que está todo el tiempo y constantemente, perdón, bajo violencia y abuso psicológico, que la mujer está deprimida y que él, por ejemplo, no le permite ir a a un tratamiento psicológico, y estamos hablando que a lo mejor ella está en peligro de vida psicológico, que a lo mejor está considerando el suicidio, que ha pasado eso acá, que mujeres se ven, perdón, un segundo, que las mujeres se ven desesperadas porque no ven salida a su situación, porque por un lado divorciarse dentro de la comunidad judío ortodoxa, más que nada en las zonas más hasídicas, por ejemplo, más cerradas, es, es muy, muy, muy complicado, que no tienen salida por lado económico, que no tienen apoyo de la familia, o incluso al revés, que a lo mejor incluso se van a ver perjudicadas por todos lados. Entonces, no se puede divorciar, irse a un refugio es casi imposible porque tiene también hijos mayores de 14 años, y dónde se quedan sus hijos, y significaría dejar parte de sus hijos. Y dentro de todo eso, dentro de la desesperación, hay mujeres y también muchas veces dentro del abuso psicológico, que no vales nada, sos una basura, arruinas a nuestros hijos por tu culpa. Ellos, al final es como que él también la lleva a ese lugar. Sería todo mejor si no existieras. Toda esa violencia psicológica ha llevado muchas veces, lamentablemente, a que las mujeres se suiciden. Entonces, por esa misma razón, dentro de esos casos, y de vuelta volvemos al diagnóstico y la evaluación, sí se recomienda a la mujer ir a un refugio. Después de que encontramos la manera correcta, perdón, un segundo, listo, bueno. Después de que llegamos a un punto en la cual entendemos de que más o menos, la mujer está y sus hijos están más o menos a salvo, ya sea en casa de familiares, ya sea en un refugio, ya sea que él se fue de la casa por un tiempo, o que tiene lo que se llama un saber acá, eso es algo que lo hace la policía, y es que le saca no sé cómo se dice en español, un parte, hay una palabra para Una eso, orden. una orden, gracias, una orden de alejamiento, ¿ok? Hoy por hoy lo que se hizo, que ya pasó la ley, yo creo que ya se está aplicando, que a los hombres violentos se les pone esposas, lo que se llama esposas electrónicas. Se le pone una esposa electrónica en la pierna, abajo, en el tobillo. Entonces, por ejemplo, porque hay muchos, muchos casos de que, por ejemplo, si el hombre tiene una orden de alejamiento, pero aún así, o sea, no hay un patrullero todo el día fijándose dónde está el tipo. O sea, la orden de alejamiento significa de que si vos de repente lo ves en la esquina de tu casa, llamas a la policía y la policía viene y lo arresta, ¿ok? Pero lamentablemente hasta hoy en día muchas veces lo que pasaba es que muchos de los actos de tremenda violencia y asesinato de mujeres pasaron incluso habiendo una orden de alejamiento porque el hombre no la respetó. Entonces, lo que hicieron ahora es que ya salió la ley, o sea, se aceptó la ley, es que tienen unas esposas electrónicas, los hombres, y es que, por ejemplo, la esposa esta electrónica, es como una banda, una banda electrónica, algo así sería. Se llama Azikim en hebreo, entonces lo estoy traduciendo, pero es como una pulsera electrónica. Y lo que hace es que está conectado con un GPS o algo por el estilo, entonces se lo conecta, por ejemplo, en las áreas que él no puede estar, que está programado. Entonces, si el hombre entra dentro del área que él no puede estar, entonces la policía recibe una señal y ya mandan directamente una patrulla. Y se le avisa a la mujer, ¿ok? Que es algo fantástico en ese sentido porque son maneras mucho más, son maneras alternativas, pero mucho más amplias de proteger a la mujer.
¿ok? Y está conectado a todos los lugares donde él no puede estar, ya sea la casa cerca de la casa de los padres de ella, o de los hermanos de ella, o del trabajo de ella, de la casa de ella, ¿ok? Todas las áreas que el juez decidió, dictó de que él no puede acercarse. Dentro de todo este lugar, o sea, cuando ya de vuelta estamos en un momento en el cual decimos, ok, bueno, las cosas están un poco más bajo control, hay un plan de lo que se llama un protocolo de seguridad para la mujer y para sus hijos. Empieza lo que se llama también todo el tratamiento, todo el tratamiento de recuperar el control en su vida. O sea, estamos hablando de mujeres que la mayor parte de su vida no decidieron ni qué se come esta noche, ni qué te vas a poner mañana a la mañana, ni qué tipo de castigo va a recibir el niño si se portó mal o te habló mal. Incluso, lamentablemente, muchas veces los hombres usan a los niños en contra de su madre, ¿ok? Por lo tanto, hay cero respeto por las madres. Incluso en el minuto que el padre no está, siempre hay uno o dos hijos o algunos de los hijos que toman el papel del hombre violento en la casa y la mujer reacciona con los hijos como reaccionaría con su esposo violento, por lo cual se ve afectada toda la maternidad y toda la autoridad maternal. ¿Ok? Estamos hablando de que es una persona que más o menos tiene que volver a rezar toda su vida. Ella con ella misma, ella con el mundo, empezar a buscar trabajo, si es que no tiene, la mayoría no tiene trabajo, algunas sí, pero muchas no. Empezar lo que se llama a reformar su identidad maternal, así sea tipo del lado también de la autoridad maternal, pero así sea también del lado del amor maternal, porque cuando el niño la trata mal y ella, en lugar de ver a un niño afectado por la violencia, ve a un hombre violento en su hijo, entonces, por lo general, o los odian, básicamente no pueden tener ningún tipo de relación amorosa con esos hijos, ¿ok? No pueden darle abrazos, les tienen miedo, hay rechazos. em, es muy complicado. Entonces, todas las áreas diferentes de lo que se llama una recuperación personal, ¿ok? De la vida de la mujer empieza en este punto, ¿ok? Entonces, los tratamientos son largos, por lo menos mínimo 1 año a 2 años, por lo menos, ¿ok? Depende también, van a ser los tratamientos, van a ser muy dependiendo en dónde esté la mujer, si es que el tratamiento es externo o es interno, si está dentro de un refugio o no. Em, y dentro de la parte del recuperar el control de su vida y de también fortalecer el autoestima, trabajar en un montón de cosas personales, empieza, y por lo general pasa siempre, que empieza las emociones ambivalentes. Em, que lo extraña. A ver, un segundo, hay una pregunta. ¿Qué pasa en las relaciones donde la violencia es en ambas partes, donde el vínculo violento es ida y vuelta, por así decirlo? Excelente pregunta. Lo voy a tratar de contestar ahora. Para empezar, hoy por hoy eh, se habla cada vez más de que la violencia es 50-50. Para bailar tango se necesitan dos partes. ¿Ok? Dentro de que es algo bastante innovativo porque hasta hoy en día se consideraba la violencia familiar como la violencia clásica, que hay un abusivo y hay una víctima, ¿ok? O un perpetrador de violencia y una víctima de la violencia. Eh, por lo general, incluso donde el vínculo es violenta y es ida y vuelta, por así decirlo, y es de las dos partes, las estadísticas dicen que la muerte, o sea, por violencia familiar, em, 1 de cada 3 mujeres, o sea, tienen mucho más peligro, por ejemplo, no de asesinato, en la que los hombres es 1 de cada 10 hombres, ¿ok? Que sufren de violencia y casi que es inexistente el asesinato de la mujer al hombre, ¿ok? Por lo general es al revés. Cuando la violencia es de ambas partes, un segundo, ok, entonces, por lo general, cuando es de ambas partes, incluso que vos decís, bueno, pero es que ella no le dice nada, o ella no le pega, o ella no lo insulta, lo que sea, igual es una dinámica. La violencia sigue siendo una dinámica, es una dinámica familiar, ¿ok?
Entonces muchas veces vos decís, bueno, pero ella no le dijo nada. Bueno, pero es que a lo mejor ella hace también cosas, ojo, y no quiero que esto se escuche como que yo le he hecho la culpa a ella y que ella se lo merece. Pero muchas veces, como me dijo una vez una colega que tiene un grupo de hombres violentos, o sea que ella trabaja con ellos, ella es trabajadora social y hacen un grupo todas las semanas. Y una vez me contó, me comentó así, charlando, y me dijo, es que vos los escuchás a ella, a ellos, a los hombres, y de repente es como que te dan pena, los tipos. Las tipas están re locas. O sea, es como que una vez incluso me dijo, hasta yo le pegaría si me hace una cosa así. Entonces, de vuelta, no estamos justificando ni un poco, la violencia está totalmente prohibida, pero muchas veces la violencia, cuando es de ambos lados, no es el mismo tipo de violencia, ¿ok? La violencia del hombre es más directa y la violencia de la mujer es más indirecta, ¿ok? Entonces, por eso mismo, el tratamiento sigue siendo por separado y no juntos, porque no es de pareja en este minuto, no están ni ahí todavía. O sea, primero cada uno por separado em, tiene que reconocer la violencia vivida y la violencia exercida, ¿se dice? Exercised, no, ejecutada, no sé cómo se dirá en Ejercida. ejercida, eso. Traduje del inglés. Ejercida de las dos partes. O sea, en qué lugar yo también, como mujer, ejerzo violencia o también llevo la relación y la situación a un lugar de violencia. De vuelta. A lo mejor incluso que sea tipo por la puerta de atrás. Pero hay un lugar así. Y muchas veces, y hay casos, no son la mayoría, pero bemet que la mujer es la violenta y no el hombre. ¿Ok? Pero Sotomeret, que la mujer es la que lleva la bandera de la violencia directa, ¿ok? Del control, violencia física, abuso emocional, todo lo que vimos hasta ahora en día, y que el hombre, por así decirlo, a lo mejor ejerce violencia, pero es como violencia indirecta, ¿ok? Que no es tan directa. Eh, Hay una tendencia inconsciente de ir hacia dinámicas similares a las que uno vivenció 100%. Dentro de nuestro estudio del doctorado y ya dentro de todos los estudios internacionales que hay sobre el tipo de la violencia, nosotros encontramos, y como les digo, internacionalmente también se encontró, no solamente en Israel, de que uno de los factores de riesgo más grandes es haber vivido violencia en casa. Entonces, por eso muchas veces no lo reconocen, porque es como que está built in, ¿se entiende? Es como que está parte del DNA, del ADN de las relaciones. Es como que es lo más normal. Es más, muchas mujeres incluso que vivieron dentro de un marco violento en su casa, ya sea con un padre que ellas mismas vivieron violencia o que ellas mismas fueron testigos de la violencia del padre con la madre. Muchas veces si conocen, por ejemplo, un chico que es tierno, que es bueno, que le da respeto, lo encuentran poco hombre. Se sienten inseguras con esos hombres. Entonces, muchas veces ellas confunden lo que se llama la seguridad emocional de un hombre con el control. ¿Se entiende? Como que si el tipo no le dice lo que tiene que hacer, ella se siente insegura, es como que se pierde. No, porque no sabe, porque nunca en la vida decidió tampoco qué comprarse, a lo mejor incluso viviendo como en su casa, con su familia, ¿ok? Entonces, sí, es lo que se llama la normalización de la violencia y es un factor de riesgo enorme, ¿ok? Otro factor de riesgo, por ejemplo, son embarazos prematuros o drogas, alcohol, todo ese tipo de cosas. Bien, entonces vamos a terminar acá esta parte. Si hay más preguntas, sigan mandando mensajecitos. Entonces después vamos a llegar a la parte en la cual hay que empezar a procesar las emociones ambivalentes. ¿Qué significa emociones ambivalentes? Significa de que muchas de las mujeres que están en tratamientos dentro del refugio, en la mitad se van a querer ir, no se van a querer quedar y van a volver con el hombre violento. ¿Cómo puede ser? Está sin teléfono, se supone que él no la puede contactar,
ellas pueden salir a trabajar, no es que están tipo dentro de una cárcel, obviamente dependiendo del nivel de, ¿no? de inseguridad, pero por lo general él no sabe dónde ella está. Entonces sí se puede salir. Ellas son las que se comunican con él en la calle, le piden a alguien un teléfono, lo llaman, se encuentran, sí que se sepa dentro del refugio, lo extrañan porque me hiciste esto, él le promete que nunca va a volver a pasar, que cambió, que le cambió la vida, que la ama, que la quiere. También, o sea, hello, es muy difícil estar sola. Emocionalmente es muy difícil estar sola, ¿ok? No la puede con los chicos, porque hasta hoy en día, a lo mejor dentro de todo lo malo, él se ocupaba de los pibes, a lo mejor, ¿ok? O sea, la hacía a ella, al final la anulaba como persona, como madre, pero los pibes no la respetan, le pegan, le gritan. Muchas de estas mujeres, muchas veces de vuelta, no estamos hablando que son, a veces, dada o por un background emocional de ellas o por la situación, pero muchas de ellas hoy por hoy están afectadas también psicológicamente, o sea, psiquiátricamente, por así decirlo, con lo que se llama líneas de personalidad limítrofe, por ejemplo, o que no pueden tomar responsabilidad sobre sí mismas, sobre sus hijos, económicamente. Y bueno, ¿y quién no quiere escuchar al final que tu hombre te ama, te quiere, te adora y que eso es lo máximo y que va a cambiar? Entonces, o sea, como que al final lo único que ella quiere no es divorciarse. O sea, ella lo que quiere es que él cambie y que todo vuelva a ser como lo que ella piensa que era cuando se conocieron. Yo tampoco creo que era tan genial, ¿ok? Pero la memoria muchas veces es selectiva, entonces hay muchos. Entonces muchas veces el problema es que empiezan a haber emociones ambivalentes. Y dentro de las emociones ambivalentes hay mujeres que lamentablemente no van a resistir la separación y van a ir y volver al refugio varias veces en su vida del mismo hombre, de la misma pareja, ¿ok? Hasta que puedan decidir o fortalecerse lo suficiente y se separen, y se divorcian, ¿ok? Em, Hay muchas mujeres que dentro de las emociones ambivalentes logran dado que tienen a lo mejor mucho apoyo familiar, o que son más fuertes emocionalmente, o que tienen otro tipo de red social de apoyo o económico o lo que sea, y logran superar la ambivalencia y pasa lo que se llama al procesamiento del duelo, de la pérdida de la pareja, de la pérdida de identidad, de la pérdida de social, de la pérdida económica, de todo lo que se llama el duelo de una separación de una pareja, de la fantasía de lo que podría haber sido mi vida, del hombre que pensé que estaba al lado mío y que en realidad no era, el duelo también de lo que yo pensé que yo era y que me di cuenta que yo no era. O sea, el duelo, en este caso, estamos hablando de un duelo amplio, doloroso y largo, en la cual hay muchas etapas del duelo. No sé si acá aquellas que son terapeutas, psicólogas, pero está el clásico modelo del duelo, del procesamiento del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que hay 5 etapas del duelo, ¿ok? Y que dentro de esas 5 etapas del duelo, que bueno, voy a decir muy rapidito, pero acordarme todas de memoria, pero primero está el shock, después está la parte como, o sea, del shock, muchas veces pasamos a la negación y de la negación pasamos como a la parte del Masaru Matán, de la negociación, ok, si sí o si no, pero a lo mejor esto, pero a lo mejor lo otro, y después viene la parte también del enojo, o dentro también de la parte anterior está la parte de la tristeza, ¿no? No, o sea, de la segunda parte, dijimos, está el enojo, y ya casi la penúltima sería la parte de la tristeza y del dolor y poder estar en el dolor, y después viene finalmente la parte de la aceptación, pero nosotros sabemos de que cada nivel no es lineal, sino que es dinámico, o sea, que yo puedo estar hoy en el uno y pasar al 2 3 y del 3 volver al 2 y del 2 pasar al 4 y del 4 volver al 2 y del 2 volver al 5 y del 5 volver al uno dependiendo los triggers del momento, ¿no? De que lo que le pasa a la mujer. Y de vuelta, los procesamientos del duelo son largos, son dinámicos y seguramente también la parte de las Otzmot, o sea, ¿cómo se dice Otzma? Del,
el volumen, por así decirlo, La que intensidad. la intensidad, gracias, me salvan. La intensidad también del duelo y de las dinámicas del duelo, ¿no? De los ciclos del duelo, van a ir cambiando según también el tiempo que pase. O sea que a lo mejor vamos a pasar al principio mucho tiempo, pero después la intensidad va a ir bajando, aunque volvemos a los mismos ciclos. Mónica, ¿tú querés preguntar algo? La verdad que escucharte es un placer y es como que uno sale de la órbita de las familias eh, ortodoxas. Es como que es un planteo realmente aplicable a cualquier situación, a cualquier grupo cultural Sí, religioso. 100%. Pero a mí me atraviesan dos cosas. Una, ¿cuál es la función de los rabinos, de los rab, en esto, con la denuncia a la policía o al centro de atención? Si son permisibles o lo frenan, me atraviesa, ¿viste? Me pregunta. Y la otra pregunta que me atraviesa es, habría que estudiar cuál es el lugar de la mujer en la Torá, porque, por ejemplo, en los rezos de Shabbat se le agradece a la mujer es la que lleva adelante el hogar, la mujer es la que se ocupa de los niños, parecería ser que tiene un lugar relevante, pero cuando vamos a la calle, el hombre va adelante, la mujer va atrás. Es decir, que habría que ver si no hay ciertas mitzvot o alajot o no sé cómo llamarlo, que pueden generar en la fantasía ejercer la violencia. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo el poder y como tengo el poder, te digo lo que quiero y lo que se come y lo que te vestís y lo que se gasta. Es una mala interpretación. Yo creo que sería interesante conocer bien todo este tema. Yo no sé si fui clara, ¿no? En mi planteo. Sí, fuiste súper clara y vamos a agarrarlo por partes porque igual quiero todavía, me es importante dejarle espacio también a Coli ya para que nos cuenten un poco, Male, decime vos cómo venimos con los tiempos. Em, pero sí, Mónica, tenés razón y es un planteo súper importante. Manera, ¿qué decís? Yo trato de leer, de estudiar, pero viste, estoy muy comprometida con la tarea y además he tenido y tengo algún paciente muy ortodoxo, pero, pero me sigue el deseo de saber más. Ok, vamos Gracias. a... ok, simplemente ahora en este minuto voy a tratar de dar una respuesta medio como se diría, en una pata. Eh, ok, la respuesta es la siguiente, me parece a mí, ok, humildemente. Como en todo el mundo, en Uruguay hay un dicho horriblemente racista, para mí, a mi gusto, pero es, no todos los negros son chorros, ¿ok? ¿Le pones qué? Entonces, lo encuentro horrible, pero es lo que se me viene a la cabeza. Lo que significa de que dentro de todas las comunidades, especialmente la comunidad judío ortodoxa, no se puede decir que todas las comunidades judío ortodoxa o todos los rabinos dentro de la comunidad judío ortodoxa piensan de la misma manera y se manejan de la misma manera. Incluso, incluso dentro de ciertas comunidades, por ejemplo, muchas veces hay ciertos rabinos dentro de la misma comunidad, porque bueno, yo entiendo que en Argentina es mucho más limitado, pero en Israel, por ejemplo, tipo, lo que llaman los askanim acá tienen un poder impresionante. Los askanim son como, tipo, no son rabinos, pero son como los que se ocupan directamente dentro del mundo jasídico, más que nada. Dentro del mundo jasídico, la jerarquía pasa que está el admor, el rebe, ¿ok? Que la mayoría de las personas no tienen contacto, pero toda la comunidad
se dicta según lo que dice el Admor o el Rebe. Y después de eso hay lo que llaman los Askanim, que son como, por ejemplo, tipo toda la gente que ayuda a la comunidad, son los que tienen contacto directo con la comunidad y con las personas, como por ejemplo, tenemos un problema con la electricidad, el tipo te consigue un electricista, hasta no conseguimos un descuento en, no sé, para pagar los MISIM, ¿cómo se dice MISIM? Los taxes, Impuestos. los impuestos, y necesito una combina, ¿viste? Algo, una, no sé, lo que sea, que me hagas ahí por atrás. Los tipos te hacen todo, ¿ok? Básicamente. Eh, entonces, muchas veces es muy dependiendo la comunidad, el Rab, el Admor, si estamos hablando de comunidades sefaradíes o comunidades litaíes, ¿ok? Ashkenazís. Y todo va a depender según cómo, cómo se mueva cada comunidad y cada Rab. Hay comunidades acá que son muy... empecemos así. El tema pasa por la halajá de ser moiser o no ser moiser. O sea, el problema pasa por un problema alágico, ¿ok? Si se puede entregar a un judío a una autoridad no judía. Pasa por eso. Ahí, esa es la base, ¿ok? Entonces, según las diferentes ashkafot de las comunidades, si el rabino considera, si ese rabino o ese admor considera de que la policía y los servicios sociales, dado de que pertenecen a un país que no se basa en las leyes de la Torá, si se considera o no una autoridad judía o no se considera una autoridad judía. En eso se va a basar toda la decisión. ¿Ok? Hoy por hoy, aparte, paralelamente, hay un entendimiento y un reconocimiento impresionante, para bien, ¿ok? Hay lo que se llama un Eitpatjut, un development, ¿ok? Em, Apertura. Sí, pero no solamente Apertura. apertura. Es como que hay un Claro. desarrollo. Hay un desarrollo que está pasando, algo Claro se que está sí. moviendo dentro de todo el mundo jaredí, de que hoy por hoy ya no es suficiente que el rabino le diga no le pegues. ¿Se entiende? Como que ya no hay un control. Antes, cuando se vivía en Europa, en Polonia, en el Shtetl, ok, bueno, y tampoco me parece que era tan así, pero ponele, ¿ok? Pero hoy por hoy hay un entendimiento de que ya de verdad no se puede tener control en todo lo que pasa en cada una de las casas. Los rabinos que tratan de hacer Shalom Bait entre las parejas no tienen 24 horas al día para estar con esa pareja y acompañarlos, no tienen la capacidad de poder hablar con el hombre que vaya al psiquiatra. Sí, lo que sí, muchas veces sí tienen todavía los askanim, por ejemplo, y algunos rabanim todavía sí tienen el poder de ejercer un control social, como por ejemplo, si tú no vas a ir al psiquiatra y no vas a tomar los remedios, o tú no vas a ir a esta terapia dentro de la comunidad que nosotros te vamos a pagar con este psicólogo que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces tú no puedes venir más al Betacneset o vas a perder tu trabajo en este colegio. Como que todavía en ciertas comunidades, las comunidades más cerradas, todavía sí hay una tendencia a tratar de resolver las cosas dentro de la comunidad, dentro de lo que se llama las paredes de la comunidad, ejerciendo presión social dentro de la comunidad. ¿Ok? ¿Funciona o no funciona? No sé, depende. Yo creo que cada caso es diferente y creo que en ciertos casos a lo mejor sí funciona y creo que en ciertos casos no funciona. ¿Ok? Eso es según mi experiencia y lo que he visto. Y el problema también es que muchos de estos terapeutas que están dentro de las comunidades, dado que hay, no sé cuántos saben ustedes del tema, pero hay una lucha constante en contra de la academia. Entonces, por ejemplo, las chicas o los hombres, un poco, no pueden estudiar en ningún centro que sea académico, solamente dentro de lo que se llama el seminario Jaredí o jasídico, y que no está reconocido esos estudios, y estudian psicología, o sea, estudian psicoterapia, todo lo que vos quieras. Salen terapeutas familiares, pero es un desastre porque y lo digo porque yo he visto los sílabus, ¿no? De estudio, ¿cómo se dice esto? Los programas, ¿ok? Y tienen, o sea, ¿por qué son diferentes? Porque no estudian Freud, no estudian un montón de bases de psicología, por ejemplo, porque, bueno, porque es apicorsut, ¿no? Herejía y un montón de otras cosas.
Bueno, pero no va el caso. El problema es que el caso es que muchos de estos psicólogos que van a tratar a estas parejas son gente que ni siquiera tiene una preparación profesional básica. Entonces, o que los rabinos, que muchos de ellos no entienden todavía 100% de la diferencia entre, de vuelta, un problema de relacionamiento de pareja o de comunicación y un problema de violencia. Y tratan de ayudarlos y comprarle flores y vos trata de hacerle las ensaladitas que él quiere o no busques problemas. Entonces, hay todavía de esos, hay. Pero, como dije antes, está habiendo ya en los últimos 10 años dentro del mundo jaredí un desarrollo y una apertura a entender de que ya no estamos ahí y que no se puede seguir en este rumbo. Y en todo lo que sea, por ejemplo, abuso sexual con niños, em, todavía no hay mucha apertura a ir a la policía, pero sí hay apertura, por ejemplo, a ir a los trabajadores sociales, a ir al servicio social que trabaje con las familias. En los lugares más cerrados sí hay apertura a reconocer que hay abuso sexual y mandan a las familias de, por ejemplo, del niño o de la persona que es el abusador a centros terapéuticos religiosos que muchos son privados, pero que dentro de todo quiero decir que sí hay terapeutas bien entrenados. ¿Se entienden? Agarran terapeutas externos y en la mayoría de los casos en Israel, lamentablemente, no hay lo que se llama Jobat Dibuaj, o sea, no hay obligación de ir a las autoridades, a no ser que haya sido el padre, la madre, el hermano, como que o sea, las leyes de cuándo sí o sí hay que ir a las autoridades es muy limitada, es muy chiquitita en realidad. La mayoría de los casos ni siquiera hay que denunciarlos en Israel. Otra cosa que yo no entiendo, pero bueno, estamos todos esperando el Mashiach. Y entonces lo que pasa es que la mayoría de los casos no hay que denunciarlos. Entonces sí se recibe tratamiento dentro de la comunidad en centros especializados y están todos contentos. ¿Se entiende? Como que al final igual se hace un buen trabajo. Em, pero bueno, esto pasa en Israel porque hay la posibilidad de, ¿ok? En los casos de abuso familiar, hay todavía, en abuso sexual hay mucho más reconocimiento, hay mucha más apertura al tema, ¿ok? Porque es una plaga, no solamente dentro del mundo religioso, todo, ¿ok? En todo. Pero dentro de la violencia familiar, todavía, lamentablemente, dentro del mundo judío ortodoxo en general, de vuelta, hay una apertura más grande, hay un desarrollo que está pasando, se empieza a hablar un poco más del tema, pero hay muchísima, muchísima ignorancia todavía. Entonces, em, a no ser que sea un caso drástico de vuelta, que el tipo la está por matar más o menos, ¿ok? Los vecinos no llaman a la policía. E incluso si se escuchan golpes y gritos, le preguntan a la SCAN, de vuelta, al tipo este o llaman a un rabino y se le pregunta qué es lo que está qué hacer. Nadie, por lo general, dentro de los grupos más cerrados, va a llamar por cuenta propia a la policía. Van a llamar a alguien, a una autoridad rabínica, a una autoridad religiosa y le van a preguntar qué hacer. En los grupos más abiertos, como por ejemplo los grupos que son judío ortodoxos, o sea, Haredim, pero por ejemplo americanos, ¿ok? O que no son israelíes, o que son un poco más abiertos, sí van a llamar a la policía. Pero ellos también van a llamar a la policía en el minuto que escuchen que hubo abuso sexual. O sea, como que, porque de vuelta es una cuestión más que nada cultural, ¿ok? Em, pero bueno, yo creo que igual en la mayoría de los casos de vuelta de violencia familiar no hay que llamar a la policía. A no ser que de vuelta esté en peligro la vida de la mujer de manera inmediata que se escucha que hay golpes. O sea, la policía no tiene lo que hacer si ese no es el caso. O con los niños. El tema, por ejemplo, de la falta de dibujín, de, ¿cómo dijimos esto? De ir a las autoridades cuando hay em, un tema con los chicos que hay negligencia infantil, ¿no? O cosas así, que según la ley también hay que denunciar. No hay casi Maltrato denuncias. infantil, no. También maltrato infantil, pero también negligencia infantil. El problema es que se trata de ayudar a la comunidad, le llevan a alguien que le cocine, le mandan comida, pero no se denuncia.
Es uno de los grandes problemas que tenemos en Israel, dentro de las comunidades ortodoxas. Y bueno, pero con eso trabajamos y con eso tratamos de ver qué hacer. Así que bueno, finalmente así es como funciona, pero sí, Si te seguro parece, que Ayala, voy a aprovechar a contar muy dale, brevemente desde mi lado no profesional qué es lo que hace la línea. Me hubiese gustado que esté la coordinadora, pero bueno, como les dije, está atendiendo en este momento. La línea lo que hace es recepcionar la llamada a la persona que llame, ya sea mujer, hombre, la víctima, un familiar, un rabino, un asesor. La persona que llame se recepciona, se trata de contener a esa persona, se trata de recabar información no puntualmente de la persona, digamos, de la víctima, sino más bien de lo que le sucede a la víctima. No hace falta que se den ningún tipo de dato personal, pero sí información para poder, digamos, recabarla y armar que la intervención sea lo más efectiva posible. En el caso de que se tenga que contactar con algún tipo de servicio social, después de que esa llamada se corta, la persona que tomó la llamada, cualquiera de las dos personas que son las coordinadoras, que son las case manager de esa llamada, tratan de intervenir con distintos servicios sociales para ver de qué manera se puede ayudar a esa persona. Y siempre y cuando la persona que llama quiere volver a recibir un llamado de parte de la línea, y lo permite, se siguen comunicando. Y si la persona no lo desea, queda la llamada ahí, se le da la información que necesita y es bienvenida a poder llamar cuando quiera. Así que eso es básicamente lo que trabaja la línea, la manera en que yo puedo explicarla. Si tienen alguna duda, por supuesto, me lo preguntan y se la voy a pasar a la profesional. Pero bueno, eso es un poco de qué trabaja la línea. Además está decir también que la línea está ahora investigando, no solo la línea, sino Colilla, estamos investigando en distintas estrategias innovadoras que tienen que ver con el trabajo con hombres que ejercen violencia. Por eso las invitamos a todas las que están acá y también a que nos ayuden a difundir los dos encuentros que estamos realizando el miércoles que viene y el próximo, con profesionales a cargo de esta charla, que son profesionales con mucha trayectoria. Entiendo que ya les está llegando la invitación y si no, me escriben y les mando el link de inscripción. Que justamente lo que se trabaja, lo que vamos a escuchar en esos encuentros es distintas estrategias, distintas intervenciones para hombres que ejercen violencia, como dijo Ayala, hay hombres que ejercen violencia por modelado, por traumas o por cómo vivieron en sus casas, y tienen esperanza de cambio, o por lo menos así lo dicen las estadísticas, que cuando un hombre se compromete a trabajar sobre sus actitudes violentas y digamos, se compromete y empieza a trabajar sobre eso, hay estadísticas en donde demuestran que la violencia contra la mujer empieza a disminuir. Así que, bueno, las invitamos. Queremos decirles también, estoy tratando de meter todo esto en 5 minutos, que la clase que viene la vamos a hacer a las 11 de la mañana, porque en Israel cambió el horario. Y bueno, más que nada es por eso, porque no podemos contar sino con la presencia de Ayala. Va a ser a las 11 de la mañana, el día 10 de diciembre. Hay tiempo para poder, sí. ¿Una hora? Va a ser una hora como hoy. Hoy tuvimos este desperfecto técnico que, bueno, se nos complicó el horario, pero la clase que viene va a ser el 10 de diciembre a las 11 de la mañana. Y bueno, por supuesto, las invitamos a encontrarnos el miércoles que viene, va a ser presencial, también se va a transmitir por streaming. El encuentro se llama No todo está perdido. Así que bueno, chicas, les agradecemos también por haber estado hoy, por haber estado todos los encuentros anteriores y las esperamos en los próximos encuentros. Malena, quiero también decir un segundo de que estas dos clases que vienen, o sea, que con respecto al trabajo con el hombre, son crucial escucharlas y son muy, muy importantes también para entender un poco más la dinámica de una manera más holística, ¿no? Como que hasta ahora solamente nos enfocamos en el lado de la mujer, pero las relaciones hay que entenderlas de los dos lados, y también cómo funcionan los mecanismos del otro lado. Así que bueno, yo lo súper recomiendo y me parece que es muy importante
también tratar de asistir. Muchas gracias. Gracias, Ayala, Gracias a también. ustedes. De vuelta, perdón por el problemita de hoy, pero bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. El mes que viene. Estoy bárbara. Gracias a El mes todas. que viene, si Dios quiere. Dale, nos vemos, chicas. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Bye bye.